Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Somos misioneros, escucha el llamado, bríndale a tu hermano consuelo y calor, anunciarle al mundo la buena nueva, que en el Evangelio está la salvación. Por eso cantamos con el corazón, ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero, ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Cristo nos envía por campos y ciudades, cruzando los mares, montañas también. Espíritu Santo que nos acompaña, muéstranos la senda que conduce a Él y que celebremos juntos nuestra fe. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Vamos a llegar a Puerto Rico entero, vamos a llegar a Puerto Rico entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, que guías a tu pueblo mediante el ministerio de tus sacerdotes. Concédeles cumplir siempre tu voluntad para que por su vida y su ministerio busquen solamente tu gloria en Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl al son alegre de panderos y sonajas, y cantaban a coro esta copla: Saúl mató a 1000, David a 10.000. A Saúl le sentó mal aquella copla, y comentó enfurecido: 10.000 a David y a mí 1.000, ya solo le faltas el rey. Y a partir de aquel día, Saúl le tomó ojeriza a David. Delante de su hijo Jonatán y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl,
quería mucho a David y le avisó: mi padre Saúl te busca para matarte. Estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre, al campo donde tú estés. Le hablaré de ti y si saco algo en limpio, te lo comunicaré. Así pues, Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. Que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido, y lo que él hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo, y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonatán y juró: vive Dios, no morirá. Jonatán llamó a David y le comentó la conversación. Luego lo llevó a donde Saúl y David siguió en palacio como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Dios confío y no temo. En Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. En Dios confío y no temo. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío y no temo. En Dios, cuya promesa alabo, en el Señor, cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? En Dios confío y no temo. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias. En Dios confío y no temo. En Dios confío y no temo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparado una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya vamos adentrándonos en el primer libro de Samuel y vamos viendo toda la historia desde la llamada y el nacimiento del profeta hasta el inicio de la monarquía en Israel, los primeros dos reyes, Saúl y David. Todavía estamos en el periodo de Saúl. Y si usted ha estado viendo la misa en el canal, diariamente va escuchando todo esto día a día. Hay que resaltar que cuando vamos escuchando estas lecturas, particularmente de los libros del Antiguo Testamento, en el tiempo ordinario, en la semana, esto se le conocen también como las misas de feria, las de lunes a viernes, incluyendo la del sábado durante la mañana. Estos libros que se leen de continuo también se leen por pedacitos, de tal manera que no necesariamente estamos leyendo todo el libro. En ocasiones puede ser que sí, que tengamos unos pasajes de continuo. Por ejemplo, llevamos ya varios días, en el caso del Evangelio de San Marcos, leyendo de continuo. Terminamos un versículo y el próximo día es el próximo versículo. Pero en el caso de los libros del Antiguo Testamento, por ser más amplio, pues se salta de un lugar a otro. Así que nosotros saltamos un poquito desde la batalla en la que David vence a Goliat. Y luego pues van a haber otros saltos, pero nos da una idea de qué es lo que ha ido pasando. Y durante esta semana, ¿qué hemos visto? Hemos visto a Saúl en una batalla con los amalecitas, siendo vencedor, pero no cumpliendo con las leyes propias de Israel para ese acontecimiento, y donde se le va a decir, tú no fuiste fiel a lo que Dios te pidió. Y por lo tanto, Dios mismo lo rechaza como rey, y se elige un rey nuevo. Pero este rey que es ungido, que es David, nadie lo sabe. El que lo sabe es el profeta que lo fue a ungir. ¿Cómo va a llegar ahí? Y nuevamente nos va enseñando el libro cómo Dios va obrando de manera misteriosa en la historia del pueblo de Israel. Pero ciertamente llegará entonces David a la corte de Saúl, le comenzará a servir a Saúl, y va a llegar el momento de esta batalla, donde los filisteos que ya habían vencido a Israel en ocasiones anteriores, pues ahora vuelven a poner en peligro al pueblo, y entonces en la batalla pues ven que no logran hacer frente al ejército filisteo, y pues llega la famosa lucha de David y Goliat. Volvemos, este libro de Samuel es un libro sangriento. O sea, si fuera una película, sería una película de acción con mucha sangre, porque hay mucha batalla, hay mucha guerra, de hecho son textos que hay personas que les cuesta dificultad entender la historia de la salvación por toda la sangre derramada. O sea, piensan cómo Dios es el Dios de esas batallas. Y nosotros, pues, conociendo lo que Jesucristo nos ha enseñado y conociendo que la historia de la salvación ha sido un proceso a través del cual la misma humanidad ha ido creciendo. Es al revés, no es Dios mandando a matar gente, sino es gente que va conociendo y va buscando y va tomando decisiones, y en eso tienen que ir reconociendo cuál es la voluntad de Dios y cómo Dios nos guía y nos hace ser cada vez mejores. La humanidad pues ha ido evolucionando en sus valores, y ha ido evolucionando en sus valores también porque hemos crecido en la conciencia, y porque Dios poco a poco nos ha ido llevando a conocer cosas que desde el principio pues no las aplicaríamos igual. El amor al prójimo está en el Antiguo Testamento, pero no se va a comprender de manera plena hasta Jesucristo, que nos va a explicar lo que es el amor al prójimo y nos va a demostrar lo que es eso muriendo en la cruz. Por lo tanto, es un camino lento, y así hay que mirar hacia el Antiguo Testamento, viendo todas las cosas que nos enseña, pero entendiendo que eso no significa que es ejemplar en todas las cosas. Saúl fue elegido y cometió grandes fallas. David, que es de lo más grande que tiene la historia del pueblo de Israel, también. David, hay un momento donde comete
crímenes graves, y aparecen, y la Sagrada Escritura te los muestra claramente, porque a fin de cuentas, el Antiguo Testamento lo que quiere demostrar es que la santidad primera y grande es de Dios, y nos muestra a nosotros pecadores en ese camino. Entonces, es importante cuando leemos todas estas lecturas, pues, interpretarlas, porque si no podemos coger el ejemplo de David, que cogió la espada y le cortó la cabeza a Goliat, ¿verdad? Le tiró la pedra, le cortó la cabeza, y entonces nosotros cogemos esas batallas y las tratamos de aplicar a nuestra vida cristiana. Y tenga cuidado, usted no puede ir por ahí ni tirándole piedras a la gente, ni con una espada cortando cabeza. Eso no es. Pero hay quien lo hace. Entienda que hay quien, no físicamente, pero utiliza estos ejemplos de la Biblia, y como están en la Biblia, pues entonces los agarro para yo justificar mi violencia. Y entonces digo, lo que pasa es que aquel es enemigo de Dios y yo voy con la espada de la lengua o de las palabras, o sea, que son fuertes, y voy por ahí también arrojando piedras y tumbando cabezas. Recuerda que nosotros el Antiguo Testamento, perdón la expresión, lo leemos en reversa, es decir, lo leemos después de conocer a Jesucristo. Y lo que nos enseña Jesucristo es fundamental. Y por lo tanto, tú miras hacia atrás y desde Jesucristo, entonces es que interpretas y lees los textos del Antiguo Testamento, para poder ver que lo que ya se superó, yo no voy para atrás. Y puedo entonces distinguir. Yo puedo distinguir entonces cómo Dios guía. En estos días pasados, ¿qué veíamos? Veíamos algo que Jesús predicó, la elección de Dios por los pequeños. ¿Y dónde lo vemos? Pues cuando se elige a David, porque a David se le elige de entre todos los hermanos, es el menor, es el más pequeño, es el más joven, es el que está en el campo, muy saludable y todas estas cosas, es el que cuida las ovejas. Así que fue el que menos se pensó que era, a ese fue el que se eligió. Y eso, la elección de Dios de los pequeños, lo vemos en el Evangelio. Y lo podemos reconocer entonces en esa lectura. La confianza en Dios, pues la vemos en David cuando se enfrenta precisamente a Goliat. Incluso cuando habla con Saúl, y Saúl le dice, pero ¿cómo tú vas a ir? Y David habla de su función de pastor, y va a decir, el Señor que me libró del león y del oso, no me va a librar a mí de este individuo. ¿Y de qué está hablando David? David está hablando de lo que hacía él cuando cuidaba las ovejas, y cuando venían animales a atacar las ovejas, y cómo él a palo y piedra defendía a sus ovejas. Así que cuando él se va a enfrentar a Goliat, va a ser un pastor haciendo lo que los pastores hacen, que también es tremendo viéndolo desde Jesús, buen pastor, que cuida sus ovejas, y pensar en el rey David, pastor. Y por eso es que Jesús, rey de Israel, su visión es la del pastor, que guía, que defiende, que cuida y que alimenta a las ovejas. ¿Ve? Que es en reversa que lo vamos leyendo. Vamos, desde Jesucristo miramos hacia el Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo, en el Antiguo Testamento, una de las cosas buenas y tristes, tengo que decir que esto a mí me crea sentimientos encontrados, porque vemos defectos en la humanidad, y estamos hablando de miles de años atrás, donde son las mismas tendencias 2000 años después. Nosotros, en lo que estamos pasando y viviendo en nuestra isla, es tan duro que mientras estamos tratando de resolver problemas de país, el proceso político sigue siendo candente. La lucha de poder sigue siendo candente y visible y clara. No es que esté escondidita y que tú digas, es que no se nota, ¿no? O sea, está clarísimo que tenemos una emergencia nacional en un año de elecciones. ¡Qué combinación! Terrible. Y entonces usted va viendo cómo tengo que atender esto, pero esto está pasando también, y al mismo tiempo, o sea, al pueblo, a mí como persona, es tanto el trabajo de discernir, de mirar, de conseguir datos y escuchar tantas voces que hablan simultáneamente de tantas cosas. Uno se satura de información. Y al mismo tiempo reconoce que hay esas luchas de poder. Y estamos leyendo aquí a Saúl cogiéndole celos a David, porque de momento David hizo algo que dio la impresión
para la gente de ser más poderoso que Saúl, y ya Saúl está buscando la manera de sacarlo del medio. O sea, uno mira y dice, pues, o sea, la diferencia era más crudo, mucho más crudo, ¿verdad? En nuestro tiempo, por los procesos que tenemos, pues es distinto la manera en que se da. Pero en los tiempos de David y de Saúl, pues se daba de otra manera. O sea, claramente Saúl está diciendo, esto es un peligro para mí, va a haber un problema, hay que matarlo. Y que conste, a David le van a pasar cosas similares también. En su momento habrá también luchas de poder, en su momento también buscará la manera de defenderse y en su momento también abusará del poder. Y todo eso ya lo había dicho el profeta Samuel, cuando los israelitas pidieron un rey para Israel. Y les explicó y les dijo, les dio una lista, les dijo al pueblo, ustedes quieren un rey, yo les voy a decir qué es lo que va a pasar cuando ustedes tengan un rey. Y les dio una lista. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Eso es lo que ustedes quieren. Se lo estaba diciendo Samuel a los israelitas miles de años atrás. La lista sigue siendo idéntica. No ha cambiado. Vemos lo que pasa en las esferas de poder y es lo mismo. Y los discursos pues son los mismos y se repiten y se repiten y se repiten. Cuando uno el hacerse viejo tiene esta ventaja. Viejo, me gusta la palabra. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes porque ustedes son unos muchachitos y muchachitas. Estoy hablando de mí, yo no tengo problema. Pero hacerse viejo tiene una ventaja. ¿Y usted sabe cuál es la ventaja? Que cuando me repiten el mismo embuste cada 4 años y las mismas palabras, y pues esto fue lo mismo que me dijo el año pasado y el anterior 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 y el anterior. Y utilizan las mismas palabras. En estos días empiezan a salir anuncios de políticos. Ya no solamente tenemos que escuchar los de aquí, los de fuera. Y te empieza a decir fulanito, con su integridad, con su honestidad, con las mismas palabras, todos son íntegros, honestos, trabajadores, todos. Y después uno mira y dice, pues vamos a ver qué pasa. Así que acudimos a la palabra de Dios, vemos en el pasado, definitivamente son unas acciones muy duras, guerras, conflictos, pero al mismo tiempo nos podemos ver retratados, vemos nuestra humanidad. Y traigo el ejemplo de la política, pero no pensemos necesariamente en los políticos, está hablándonos acerca de nuestra condición humana. Porque también está fácil, y creo que pasa demasiado en nuestro país, que le echemos la culpa de todo a los políticos y a los gobernantes. Porque en ámbitos que no son de gobierno y que son tan privados como el hogar, pasa exactamente igual. Hay lucha de poder, hay chismes. ¿Quién manda aquí? ¿Él o ella? No conteste. ¿Quién manda aquí? Luego, cuando los hijos o cuando los padres se vuelven mayores y entonces le toca a los hijos, ¿cuál va a tomar decisiones y por qué? ¿Quién es el que hace y quién es el que no hace? Y hay luchas de poder. Y para resolver las luchas de poder, ¿qué tuvimos que hacer? Testamentos. ¿Usted se cree que ese papel no se inventó por algo? Se inventó para que unos padres puedan de alguna manera ayudar a que cuando se muera alguno de los dos, minimizar la lucha de poder que se va a dar con la muerte de uno de los padres. Entonces tiene que dejarlo todo por escrito, porque si no lo deja todo por escrito, los hijos se matan en el nombre de Jesucristo. Porque todos fueron bautizados. Esto es condición humana. Eso que uno ve es parte de lo que somos. Y entonces mirarlo en el Antiguo Testamento, pues es bueno. Y es uno decir, espérate, es que son otras culturas, es distinto. Hay muchas cosas que tal vez yo no entiendo porque ya no las pienso igual. Pero en el fondo, aquello que esté en la raíz, lo vivimos. Nuestros egoísmos, nuestra soberbia, nuestra avaricia. Está ahí, los famosos pecados capitales. Con eso cargamos todo. Lo hemos adornado de manera distinta, les cambiamos la ropa. Pero dentro es igual. Así pasa también con las virtudes. Y las virtudes que se van a ver en estos libros también las vemos nosotros reflejadas en nosotros. La amistad,
¿verdad? La fuerza de cómo nos ayudamos, sobre todo cuando hay una relación profunda, Jonatán y David. Cómo él va a ir donde su papá a decirle, chico, cógelo suave. ¿eh? También ahí vemos cómo, si usted quiere conseguir algo en el gobierno, necesita una pala. Ahí lo tiene perfectamente bien. Va Jonatán, donde su papá, chico, ¿cómo lo vas a tratar así? Y cómo, pero al mismo tiempo hay una relación de lealtad. También vamos a ver otros elementos. Hay un elemento de fidelidad en David, que eso sí es ejemplar, y que lo vamos a ver en otros textos más adelante, de poder David reconocer lo que significa Saúl como rey ungido de Israel, a pesar de que él ha sido ungido también. Y entonces vamos a ver en estos libros cómo David, aún teniendo las oportunidades para matar a Saúl, no lo hará. Y sus subalternos le van a decir a David, pero ¿por qué no lo haces? Y David va a decir, porque él es el ungido del Señor. Y entonces va a tener una conciencia de respeto tremenda hacia la función de Saúl dentro del pueblo de Israel. Y nunca atentará contra la vida de Saúl, teniendo oportunidades reales para hacerlo. Es toda una serie de cosas que son... esa es la parte que yo digo que es bonito de leer en el libro. No lo terrible, eso es parte de esa historia que tampoco podemos negar. Es parte de la humanidad, igual que no podemos negar de nuestra vida el pecado, igual que no podemos negar en nuestra vida las veces que tenemos tendencias contrarias al reino de los cielos. Si las tenemos, esto es lo que nos está diciendo, que somos personas. Y si nos descuidamos, siendo elegidos de Dios, podemos terminar como Saúl. O podemos vivir en fidelidad. Eso es lo que tenemos que buscar de estas lecturas. Y al mismo tiempo entonces que nos va educando también de esa historia del pueblo de Israel, que es historia de salvación. Cuando leemos la Biblia, es historia de salvación. O dicho de otro modo, Dios salvando a la humanidad a través de la historia de este pueblo para luego manifestarse al mundo entero. Comenzó manifestándose al pueblo de Israel, pero como algo que tenía que ser luego con el tiempo manifestado al mundo entero. Lo que terminamos de celebrar en la Navidad cuando celebramos la Epifanía, la manifestación de Dios a los pueblos paganos. Y lo que empezamos a ver como predicación a todos. Empezamos a ver en el Evangelio a Jesús predicando a todos. Vamos a dar un pequeño salto, un gran salto al Evangelio de San Marcos. Vamos a ver a Jesús en el Evangelio delante de la gente. ¿De quiénes? De todos los que llegan desde distintos lugares. A pesar de que la misión de Jesús en medio del mundo se concentra en el pueblo de Israel. Pero vamos a ver ya en Jesús cómo es capaz de dar saltos a los pueblos paganos en su predicación. Y también vamos a ver cómo le empiezan a llegar gente de distintos lugares y de distintos pueblos y cómo Jesús tiene que atender a la multitud que llega desde donde llegue y cómo va a estar predicando en este lugar y cómo mientras más haga, más gente va a venir y al mismo tiempo va a tener aquellos que van a interpretar o que van a tratar de entender qué es lo que está haciendo. Vamos a ver en estos días en el Evangelio a familiares de Jesús tratando de buscarlo y pensar que él está loco. Vamos a ver a otros que van a tratar de tocarlos porque experimentan o han experimentado, han visto cómo él sana a otros. Vamos a ver también en el Evangelio cómo Jesús expulsa a los demonios y les manda a callar. Porque es también muy interesante. En Jesús vemos la plenitud de los valores del reino. Y a mí esto me encanta. Mientras nosotros hoy día, cuando vemos que se hacen las cosas y vemos gente que aprovecha cualquier cosa para salir en una foto cuando está aparentemente haciendo algo bien y todo se tiene que publicar, que digo que soy víctima de eso también. Recientemente de mi comunidad parroquial fuimos a llevar ciertas cosas a uno de estos pueblos y mientras estamos allí, pues se tomaron fotos del momento en que se estaba haciendo todo. Pero en nuestro caso nosotros queríamos evidenciar que teníamos un furgón lleno de cosas y que llegamos al pueblo con un camión lleno de cosas y que llegamos al pueblo, que vaciamos el camión y que cuando salió de allí el camión estaba vacío.
queríamos que eso quedara evidenciado a la comunidad que había entregado esas cosas, ¿verdad? Así que, por una parte está el documentar, como evidencia de que aquello que ustedes nos pidieron lo hicimos. Y es complicado. No se trata de uno querer anunciar, pero se trata de informar, de dar cuenta de. Pero al mismo tiempo puede ser, y para muchos es, mírenme lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y es tiempo complicado. Y sin embargo, Jesús está haciendo estas obras, nada más y nada menos que los demonios que le expulsa dicen, sabemos quién tú eres, el Hijo de Dios, y Jesús les manda a callar. Así que es al revés. O sea, cómo Jesús pide silencio con respecto a este punto vital de su ministerio. El Evangelio de San Marcos tiene una intención muy concreta al poner las cosas de esta manera, y es que Jesús proyecta quién es a través de sus acciones y luego de sus palabras. El reconocimiento de su verdad como Hijo de Dios y Mesías es algo que se tiene que descubrir en esas acciones y en esas palabras. Así que se relata en el Evangelio lo que se conoce como el secreto mesiánico, Jesús diciéndole a los demonios, no digas, y tienes por otra parte a la gente preguntándose constantemente, pero ¿quién tú eres? ¿Por qué haces estas cosas? Así que esa pregunta es constante, y es que el evangelista, el que nos propone el Evangelio, lo que quiere es que nos los preguntemos, y que mientras vamos viendo lo que Él va haciendo, entendamos quién es Él. Y eso se va manifestando a través de estas cosas. Y luego más tarde, en el Evangelio, ambas preguntas serán contestadas. ¿Quién tú eres? Lo vamos a ver más tarde. Jesús diciéndole a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les preguntaré, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es importante porque Jesús, con sus palabras y con sus obras, sobre todo con su muerte en cruz, es que lo va a revelar. En el Evangelio de San Marcos va a ser con su muerte en la cruz, donde por fin una persona, no un demonio, una persona va a decir quién es Él. Y va a decir el centurión, viendo la forma en que Jesús muere, eso es lo que dice el Evangelio de San Marcos, va a decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y en ese sentido es una estructura hermosa del Evangelio de San Marcos. Así que a eso estamos llamados en este tiempo ordinario que estamos viviendo, mientras vamos leyendo toda esta historia del Antiguo Testamento y mientras vamos leyendo el Evangelio, nos vamos identificando con todo lo que aquí está ocurriendo y vamos buscando, ¿verdad?, estas verdades de nuestra naturaleza humana, aquellas que tenemos que superar, porque son nuestras inclinaciones al pecado, pero que con la ayuda de la gracia y con la acción de Jesucristo podemos superar. Somos pecadores, llamados a la santidad. Somos, por lo tanto, santos porque tenemos la acción del Espíritu, porque el Espíritu habita en nosotros por el bautismo. Y ahí nosotros entonces vamos cumpliendo con esta misión de vivir en santidad y de crecer en santidad, que es la que el Señor nos pide. Quiero aprovechar los últimos momentos de la homilía para recordarles a todos que desde el lunes los presbíteros diocesanos de la Arquidiócesis de San Juan están en su retiro anual, la mitad. La otra mitad es la semana que viene. A mí me toca la semana que viene. No que me toca, que voy. Sí, me toca, qué remedio. No, no es eso. No. Voy con gusto, con deseo de ir porque es un buen momento para reflexionar, para respirar, para orar, para tener tiempo amplio para la oración, para que la presión vuelva a su lugar. Entonces, como los presbíteros están en estos días de retiro, pues estas 2 semanas, de manera especial, les exhorto a orar por todos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis para que puedan aprovechar bien estos momentos. Yo, de manera así, no sé, medio en broma y medio en serio, sobre todo cuando lo comunico a mi comunidad, que este domingo les diré, la semana que viene voy a estar de retiro, siempre hay alguien que viene y me dice, ay sí padre, ore por nosotros. Y yo le digo, pues, eso es lo que hago el resto del año, no es al revés, esta semana te toca a ti orar por mí, dame un descanso, dame un break. ¿Qué tú crees que estoy haciendo el resto del año? Esta semana es para que ustedes se acuerden y que uno libere el cerebro. Y al final, ¿qué pasa? Uno va al retiro y ora por su comunidad, pues claro que lo va a hacer. Pero bendito no le dé trabajo al cura que se va de retiro y también le va a dar trabajo cuando se va de retiro. Dele un break.
Simplemente la misa de hoy la estamos ofreciendo por los sacerdotes. Ellos generalmente los jueves del tiempo ordinario, una misa, un jueves es por los sacerdotes, el otro es por las vocaciones. Así que alterno esa petición en la celebración de la Eucaristía. Pero hoy es por los sacerdotes. Y específicamente por esa razón, por todos esos hermanos presbíteros que durante este día están allá de retiro y ya mañana viernes terminaron su retiro, para que puedan sacar un provecho de estos días, para que puedan no solamente tener descanso del cuerpo, sino también del alma, para que puedan fortalecerse en el espíritu, para que también de ahí saquen con ánimo, ¿verdad?, fuerza para seguir guiando y pastoreando al pueblo santo de Dios. Esa petición especial se la hacemos hoy al Señor. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que sea portadora de esperanza y signo de amor de Dios, especialmente por los que atraviesan situaciones difíciles y dolorosas, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los hombres y mujeres de nuestra patria, para que con una vida comprometida con los que sufren las injusticias o la marginación, hagamos creíbles el mensaje de Jesús. En la inmensidad del cielo nuevo y la tierra nueva, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que los jóvenes que se preparan para la profesión religiosa o para los sacramentos del orden o el matrimonio, aviven su deseo de amar hasta las últimas consecuencias la misión que el Señor les quiere encomendar, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por cada uno de nosotros, para que confiados en Dios e invocando su nombre, seamos testigos de su fidelidad y amor, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Roguemos por los siguientes hermanos enfermos, por el padre Ernesto Torres y Orlando del Río, diácono Gilberto Mejías, Natalia Mercedes Rodríguez, Verónica Ayala Pérez, Luis Sierra Rosario, Aida del Valle, Gladys Rubio Salgado, Monín Rivera, Leo Fernández, Rómulo Corrada del Río, José Antonio Tauset, familia Benítez López, familia Rodríguez López, familia Marrero López, Bebé Mauro Noa, Charlotte Hernández, Beno y Beni Beléndez, Juana Díaz Roche, Aurea Cruz, Félix, Mariluz Viera, Jerónimo Reyes Seti, Monina Arroyo, Cristina Arroyo, Eliezer Arroyo, José Vázquez, Gerardo González, Gaidicilín Suira Rodríguez, Carmen Guadalupe, Lidia Santiago, María Soto, Hermín Figueroa, Luisa y Héctor Viera, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por el eterno descanso de los siguientes hermanos: Federico Albelo Rodríguez, Pablo y José Latorre, Arcadio Rodríguez, Evelio Rubio, Aide Santiago, Doli Cruz, María S. Viera de León, Graciano Sierra Rivera, Rafael Sierra Pastrana, Lisa Claudio del Valle y su bebé, Noemí Figueroa Sepúlveda, Rosa Calzada, Félix Santiago Ferrer, Víctor Ortiz y Sixta Álamo, Froilán García Rivera, Fernanda Fuentes, Felicita Rivera, Laura García, viuda de Jordán, Gerardo González Ortiz, Rafael Viera, Nilda Pizarro, Agustín Fernández, Casimiro Ortiz Ríos, Ramonita Domínguez, Alicia Basabe,
Sara Morales y su esposo Roberto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias para una petición especial al Santo Cristo de los Milagros y a San Judas Tadeo, ofrece familia Burgos Sierra. En acción de gracias por el cumpleaños número 80 de Belia Sierra Viera, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto con este vino, junto con este pan, traemos, Señor, nuestra ofrenda al altar. Agradecido porque tú nos lo das y con nosotros te has querido quedar. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. Aquí están nuestras manos que te quieren servir. Llévanos donde el pobre necesita de ti. Aquí están nuestras vidas, hoy queremos luchar porque llegue tu reino de justicia y de paz. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del altar y de tu pueblo. Te rogamos por la fuerza de este sacrificio que su ministerio sea siempre de tu agrado y de frutos perdurables en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz.
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado el corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos.
Te pedimos, Padre, que la participación en este sacrificio dé nueva vida a tus sacerdotes y a todos tus hijos, para que unidos a ti en el amor puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, toma mi vida